Hola, bueno, mi nombre es Ariel Martelo, estoy a cargo de la cátedra de PCB, que es una cátedra de primer año de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, universidad pública. Yo en la clase de presentación, para los ingresantes, había dicho que tengo el honor de estar a cargo de una cátedra de una universidad pública, porque desde la cátedra valoramos lo público, el lugar del Estado, de lo público, como organizador cultural. En lugar de decir tuvimos que caer en la universidad pública. Y eso marca de alguna manera el espíritu de la cátedra, porque el espíritu de la cátedra se basa fundamentalmente, el eje sobre el que se estructura la cátedra es políticas del discurso. En un primer momento es cátedra B porque se desprende de la DPCA. DPCA significa desarrollo psicológico contemporáneo, así está en la currícula, pero a partir de quien fue un poco el iniciador de este discurso de nuestra cátedra, que fue el profesor Comas, que bueno, lamentablemente hace un año y medio que no está más, falleció, pero bueno, los que estamos ahí nos formamos con él y heredamos el espíritu. Se separó de la cátedra, fundó la cátedra B y reemplazó desarrollo por discurso. Siempre nos fomentaba a estudiar, a leer, hacíamos reuniones de cátedra, y en esas reuniones de cátedra, en ese retrabajo, apareció la posibilidad, como queda más pertinente, en lugar de hablar de discurso, de hablar de políticas del discurso. ¿Por qué política del discurso? Porque todo lo que se dice, todo lo que se hace, todo está dentro del orden del discurso. No existe, para DPCB no existe la objetividad. Existe lo real, hay acontecimientos reales. Por ejemplo, bueno, la pandemia es algo real. Y hay distintas políticas del discurso que tratan de dar cuenta, hablar, promover actos, evitar otros actos, decisiones, que tienen que ver con la dimensión ideológica que encierra toda política del discurso. O sea, la política no hay nada por fuera, no hay nada por fuera del discurso, no hay nada por fuera de la política. Cuando decimos soy apolítico, eso es una ingenuidad. Todo está dentro de la política. Por lo tanto, todo lo que se habla dentro del campo psi es una política del discurso. Porque digamos, el campo psi está dentro del campo cultural, es un recorte, un territorio del campo de la cultura, no es algo aislado. Y hay distintas maneras, distintas modalidades de dar cuenta de todo lo que aparece en el campo psi. Acá voy a hacer un paréntesis, porque hablo de campo. Porque es difuso, un campo es difuso, tiene límites imprecisos, no hay límites claros. En la práctica psi también hay ciertos acontecimientos, qué sé yo, por ejemplo, la violencia de género. Puede ser abordada por un psicólogo, un psiquiatra, un trabajador social, un abogado. O sea, son acontecimientos que están sujetos a distintos discursos, a distintas políticas del discurso. O sea, por eso digo que es difuso. Digo, ¿esto a quién le pertenece abordarlo? ¿No pertenece a los psicólogos, a los trabajadores sociales? ¿De quién es pertinente? Y creo que en realidad no es que es propio de una sola disciplina, de una sola política de discurso, sino que puede y es necesario ser abordada por distintos lugares, conjuntamente. Por eso hablamos de campo. No se puede precisar, en algunos casos sí, qué sé yo, quiero hacer una vacuna, eso no es el campo psi. Pero hay otros lugares, otros acontecimientos que son difusos. Y así,
dentro de lo que se llama el campo psi, que no abarca solamente la formación psicológica, como dije antes, sino también la formación psiquiátrica, la formación psicopedagógica, el discurso cultural. Hay desde nuestra cátedra 3 políticas del discurso, desde donde se puede abordar el campo psi, que conducen a lugares diferentes. La política del discurso del aprendizaje, lo que se llama el conductismo, que pone su eje en transformar conductas, moldear conductas, porque creo que el gran aporte que le hace el conductismo a la cultura es el moldeamiento de conductas, o sea, la posibilidad de crear una conducta y encontrar los elementos, la estrategia y la táctica necesaria para llegar a esa conducta. La política del conocimiento, que pone su eje en la representación, ya no en la conducta, sino digamos, en lo que puede ser en la mente, en las ideas. En esto es lo que hace pie un poco la convicción, digamos, la ideología, ¿no? Formar ideas, cuando se dice que los formadores de opinión, cuando hoy hablamos de los medios de comunicación como grandes transmisores de ideología, es la posibilidad de construir representaciones, de cómo lograr una representación o idea, cómo lograr de que alguien piense algo. Por ejemplo, cómo lograr que, para ser actuales, que las vacunas estas que no sirven para nada. Y eso responde a una posición ideológica. Y hay toda una táctica y una estrategia para construir una representación. Porque una representación se construye, no es de orden natural. Como la conducta, que para el conductismo la conducta tiene su base en la naturaleza, ¿no? Digo, la naturaleza se remite al orden biológico. Y la otra política del discurso es la política del saber, cuya base es el psicoanálisis. La ruptura de la política del discurso es la ruptura que hace fundamentalmente Freud, donde pone primero, la primera gran ruptura, que el centro de la vida psíquica es el inconsciente. Ese es el primer punto. Y otro punto, una ruptura epistémica en el orden del conocimiento. Pero también hay otra ruptura importante ahí, porque Freud pone el eje, a partir de la asociación libre, pone el poder en el hablante. O sea, el poder está en la palabra, está en el que habla, en el que consulta. O sea, la práctica analítica no es una práctica de dominio, sino que es una práctica que apunta a la elaboración subjetiva. Las otras dos prácticas apuntan a moldear conductas, o sea, poder dominar una conducta, poder construir una representación, es la ilusión de poder dominar una representación, una idea. Pero el psicoanálisis apunta a la elaboración subjetiva. Esta famosa frase freudiana de hacer consciente el inconsciente, que los alumnos que desde el primer año se la deben transmitir, en definitiva tiene que ver con la elaboración subjetiva. Que algo de lo reprimido, sexual, inconsciente, se elabore, se haga consciente. Entonces, el poder ya aparece en la palabra del sujeto que va a ir a hablar. Entonces el analista en ningún momento quiere dominar, quiere que llegue a que el hablante tenga una determinada conducta, una determinada idea. Y eso es una ruptura que tiene consecuencias ideológicas, ¿no? Que el poder está en manos de quien habla. Y ese es el eje sintéticamente, ¿no? El eje de nuestra materia. Hablar de política del discurso, que los alumnos puedan, más o menos, le podamos transmitir de qué hablamos cuando hablamos de política del discurso, y cuáles son las características de las políticas del discurso en el campo psi: política del aprendizaje, política del conocimiento y política del saber. Y para terminar, lo que nosotros esperamos del alumno es
lo que llamamos la construcción de un lector. Que el alumno pueda leer, no repetir lo que nosotros le decimos, sino que pueda leer, pueda dar sentido, encontrar las tácticas, estrategias, intencionalidades manifiestas y ocultas en cada política de discurso, en cada texto, en lo que se dice, en lo que se hace. No solo en los libros, sino también cuando se escucha la vida cotidiana. Hoy el punto fuerte está en los medios de comunicación, por ejemplo. Sintéticamente, hay mucho para decir, pero bueno, eso es la base de nuestro programa. En el marco de esta catástrofe, pandemia, fue toda una construcción. Como dije, a fines de 2019 la cátedra se reestructuró porque, bueno, el profesor Coma falleció. Yo estoy a cargo de la cátedra desde ese momento. Nos estuvimos preparando, entraron 2 compañeros nuevos también a la cátedra, estuvimos reestructurando la cátedra. Y una semana antes de empezar la presencialidad, teníamos todo organizado, aparece la pandemia. Y la pandemia trajo como consecuencia la virtualidad. Y fue un punto donde todos, los docentes y los alumnos, tuvimos que ir aprendiendo. Fuimos construyendo el encuentro, la transmisión de saber, a partir de las herramientas virtuales que fuimos teniendo. Fue todo nuevo para nosotros también. Nos manejamos a través de las plataformas virtuales, una plataforma para los prácticos, otra plataforma, en la misma plataforma, perdón, un aula para los prácticos, un aula para los teóricos, y después ahora hicimos otro aula para los exámenes finales. Ahí funcionábamos, particularmente yo subía todas las semanas una clase a YouTube, que está en la página de YouTube de nuestra cátedra. Y todas las semanas los alumnos podían acceder a ese teórico. Y después se trabajaba en los prácticos, que estaban distribuidos los días martes. Nuestra cátedra funciona los días martes, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Siempre había algún profesor en línea, a través del chat, a través del foro. Y cuando nos fuimos haciendo cada vez un poco más duchos en esto, a partir de agosto, septiembre, empezamos a usar medios virtuales como el Meet, fundamentalmente, que es una herramienta institucional. Clase de consulta por ese medio. O sea, también nosotros fuimos aprendiendo a transitar y trabajar con otras herramientas. Obviamente que no es lo mismo que la presencialidad. Fundamentalmente la diferencia muy importante está en el intercambio, digamos, ¿no? En el intercambio de lo vivo, del cuerpo a cuerpo. Por más que se hacen en las herramientas virtuales donde se puede dialogar con el alumno, pero es más limitado, digamos, porque nuestra cátedra funciona mucho en relación al diálogo, al intercambio, a las preguntas del alumno, las inquietudes. Fue un primer año donde fue más un acompañamiento pedagógico, ¿no? Pero bueno, lo posible. Y este año, bueno, nos estamos proponiendo usar más de estas herramientas, seguir con los prácticos a través de los instrumentos que la institución nos facilita, como el Meet, generalmente va a ser por ahí, y también dar teóricos, creo que en vivo. En vivo quiero decir también, no, o por Meet o por YouTube, bueno, eso lo estamos elaborando, ¿no? Está un poco más limitado el intercambio, la cuestión de las preguntas, de que puede ser más fluido, pero es algo que también estamos aprendiendo. A partir de la reestructuración de la cátedra, tuvimos que hacer algunos recortes
en la transmisión. Los temas fundamentales se siguen dando, se siguieron dando, pero nuestra cátedra de hablar de política, discurso, toma la dimensión epistémica, o sea, la dimensión teórica, la dimensión ideológica y la dimensión de lo real. Y trabajamos también lo real que es, lo fuerte de lo real del año pasado y de este año, que es la pandemia. Hay otras cuestiones, obviamente, importantes, pero como el eje real, ordenador y desordenador, es la pandemia. Entonces, la cuestión es también poder, intentamos lograr aplicar la política de discurso, y que el alumno la pueda palpar en lo real, en lo que estamos viviendo todo, que es la pandemia. O sea, no se puede despegar. Nosotros creemos que no es el tránsito universitario, no es solo información, transmitir información, sino también generar transmitir, la transmisión, que es vivir, poder dar cuenta de lo real que cada uno está viviendo y sintiendo en el aquí y ahora. Por eso estos saberes tienen que estar puestos en juego en lo real, es el poder leer lo real, lo que pasa en la cultura, en la pandemia, los discursos que se tejen en relación a la pandemia, que lo ideológico está en juego, y cómo afecta esto a lo subjetivo, porque digamos, no podemos de PC ver, hay una dimensión que es el sujeto, que el sujeto freudiano, el sujeto inconsciente también. Entonces, tratamos de remitir en muchas clases que hemos dado, de tomar como ejemplo, digamos, esto que está pasando y que estamos aún transitando, ¿no? Por eso es un saber, pero no es un saber, un saber abstracto, sino es un saber que tiene que dialogar y que se interrelaciona con lo real, porque es la única posibilidad transformadora. La única posibilidad del alumno como lector y no como reproductor, también creemos que es un acto que va en una política del discurso diferente a la del capitalismo, del consumo. No es consumir información, sino otra vez poder aplicar esto por no acto. O sea, es la única manera de poder lograr algo transformador.